La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues puntuales a la cita, ya tenemos las 12:40 hasta la 1 del mediodía. Vamos a abordar esos temas de interés. Y vamos, lógicamente, con el tema principal de la semana, y eso lo hemos venido anunciando, que hoy vamos a hablar de los incentivos laborales a la iniciativa emprendedora, esos incentivos laborales y de seguridad social que nos va a desarrollar Teresa Imedio, que es abogada laboralista de Ficolsa. Muy buenos días, Teresa. Buenos días. Bueno, antes de comenzar a abrir el micrófono, me comentabas que son muchas las medidas que vamos a intentar resumir para que nuestros oyentes tengan conocimiento en líneas generales de estas medidas a nivel laboral. Efectivamente. Bueno, pues sí, estas medidas introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, que entraron en vigor el 24 de febrero, como ya se avanzó en otro programa, se comentaron las fiscales, aquí vamos a hablar de las laborales y de seguridad social. ¿Cuál es el objetivo principal de estas medidas? Reducir el desempleo juvenil. Por eso, cada una de ellas está dirigida a jóvenes menores de 30 años, básicamente. Vamos a reagruparlas en dos bloques. Uno de ellos que va dirigido al autoempleo para fomentar el emprendimiento y otro para incentivar la contratación de trabajadores. En este primer bloque vamos a hablar, en principio, las correspondientes a los jóvenes trabajadores por cuenta propia. Los que quieren montar su propia empresa. Efectivamente. ¿No? Estos jóvenes menores de 30 años ya disponían de una serie de ayudas anteriores a este Real Decreto Ley. La primera de ellas era para menores de 30 años y mujeres menores de 35 disponían de un 30% de reducción de la cuota durante 30 meses. Este Real Decreto ha introducido una alternativa nueva, que es para menores de 30 años de edad, que se den de alta en autónomo por primera vez, o bien que no hayan estado anteriormente los 5 años previos al inicio de esta actividad, dispondrán de una serie de bonificaciones durante 30 meses, en una escala gradual, que va desde el 80% los primeros 6 meses, que quedará una cuota de unos 50 euros. Los 6 meses siguientes será de un 50% de la cuota de reducción y los 18 meses siguientes será de un 30% de la cuota. Estas bonificaciones no podrán aplicarse a trabajadores por cuenta propia que contraten empleados en el régimen general, y sí son ampliables a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. Segundas cotizaciones de personas con discapacidad. Ya disponíamos también anteriormente de unas bonificaciones que se ven ampliadas ahora a menores de 35 años discapacitados con una discapacidad igual o superior al 33% que causen alta inicial. Durante 5 años vamos a tener también una escala gradual que va de los primeros 12 meses un 80% de su cuota y el resto, es decir, los 4 años siguientes, tendrán un 50%. También estos incentivos se aplicarán a socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. En tercer lugar, se apoya también a los beneficiarios de prestaciones de desempleo por 3 vías. Una primera vía da la posibilidad de compatibilizar la prestación de desempleo con el trabajo por cuenta propia. Es decir, que podría seguir cobrando el paro y montar una empresa. Efectivamente, esto tiene una duración de 9 meses. Durante 9 meses yo puedo iniciar actividad por cuenta propia compatible con la prestación de desempleo que tengo correspondiente. O si es inferior, pues por la pendiente de recibir. No deben tener trabajadores a su cargo, al igual que los anteriores. Un segundo apartado dentro de estos beneficiarios son los perceptores de prestaciones de desempleo que quieran capitalizar en lo que se llama pago único esta prestación. Sí, los que piden todo el paro de una vez para montar su propia empresa. Correcto. Tienen hasta un máximo del 100% de la prestación. ¿Cuál es la novedad? Que la van a poder destinar, además de la inversión, a la aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación. Esto es un avance importante respecto a la legislación que teníamos anteriormente. También va a ser posible que estos beneficiarios de prestaciones puedan suspender y reanudar el cobro de la prestación. ¿Cómo se hace esto? Pues beneficiarios de prestaciones de desempleo van a poder iniciar la actividad por cuenta propia suspendiendo la prestación que tienen pendiente durante
un máximo de 5 años. 5 años, digamos, que la van a tener ahí en reserva para poderla reanudar si su actividad por cuenta propia pues no les ha ido bien, por ejemplo. Este es el bloque que hemos dicho destinado al autoempleo. Vamos a pasar ahora al segundo bloque, que tenemos bonificaciones para la contratación. Podrán ser, por ejemplo, contratos en un primer lugar a tiempo parcial, que llaman con vinculación formativa. Es decir, cuando se contrata a trabajadores. Efectivamente. Ahora son bonificaciones de cuotas de seguridad social, básicamente. Estos contratos pueden ser a tiempo parcial con trabajadores con vinculación formativa. Desempleados que estén inscritos más de 12 meses en la oficina de empleo. Por supuesto, como hemos dicho, menores de 30 años y tendrán derecho durante un máximo de 12 meses, que será ampliable por otros 12, a una reducción de la cuota empresarial de un 100%. Es decir, que no tendrían que pagar cuota a la Seguridad Social. No tendrían que pagar cuota a la Seguridad Social siempre y cuando estas empresas sean menores de 250 trabajadores. Un 75% si son de plantilla superior a estos 250 trabajadores. Estos trabajadores deben cumplir ese requisito, el que no tengan experiencia laboral. Como hemos dicho, este contrato puede ser indefinido o también de duración determinada. Segundas bonificaciones que hay a la contratación, indefinida de jóvenes por microempresas. ¿Qué son microempresas? Son empresas que ocupan una plantilla de 9 trabajadores o menos. Podrán hacer contratos indefinidos, bonificados en una reducción de un 100% de la cuota empresarial, con menores de 30 años, por supuesto, durante el primer año de contrato. Tendrán este tipo de bonificación. Otra condición es que estos beneficios solo se aplicarán respecto a un solo contrato. Tenemos también una novedad muy importante, que es lo que se ha llamado contrato generaciones. Se establecen unas reducciones también del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social durante 12 meses en la contratación en estas circunstancias. Tiene que ser el empleador menor de 30 años. Ha de ser el primer trabajador que va a contratar. Y este trabajador, curiosamente, tiene que ser un desempleado inscrito más de 12 meses en la oficina de empleo, de edad igual o superior a 45 años. ¿Qué es lo que queremos con este contrato? Queremos que un proyecto empresarial de un menor se vea influido por la experiencia laboral de un trabajador con experiencia de mayor de 45 años. La condición de este contrato, pues que sea indefinido, también puede ser a tiempo completo o parcial. Tenemos otra opción, que es la cuarta opción de contratación. Es una novedad, un nuevo contrato temporal que se ha introducido en este Real Decreto Ley. Se trata de incentivar la adquisición de una primera experiencia profesional. Por tanto, las empresas podrán celebrar contratos temporales con jóvenes desempleados menores de 30 años que no tengan experiencia laboral o que ésta sea inferior a 3 meses. Estos contratos tendrán pues las siguientes peculiaridades. La causa de este contrato, por supuesto, será la adquisición de esta primera experiencia laboral. La duración mínima será de 3 meses y la máxima, dice la ley, de 6 meses, salvo que el convenio colectivo aplicable prevea una duración superior, que en ningún caso superará los 12 meses. El contrato podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial, siempre que en este último caso la jornada sea superior al 75%. Este contrato del que estamos hablando, del primer empleo joven, podrá transformarse a indefinido con una serie de bonificaciones, que en el caso de hombres tendrán bonificaciones en las cuotas empresariales de 500 euros año durante 3 años. Y si es mujer la contratada, la bonificación por la transformación será de 700 euros año. Y el último contrato, ya brevemente, el de prácticas, que la novedad es que podrá celebrarse con menores de 30 años, aunque hayan transcurrido 5 o más años desde que terminaron sus estudios. La bonificación, 50% de la cuota empresarial durante toda la vigencia del contrato. Bueno, pues la verdad es que son muchas las medidas, has intentado resumirnos todas ellas, pero en cualquier caso, como vemos, hay muchas novedades que conviene estar atentos a ellos, pues para los nuevos emprendedores o para las contrataciones que hay cambios que se han experimentado. Vamos con el capítulo de noticias. La empresa. Resumen de últimas noticias.
Bueno, pues tenemos, como todas las semanas, a Hortensia González para que nos resuma esas noticias y empezamos con una que afecta a los funcionarios públicos. Efectivamente, el Real Decreto de Medidas aprobado el viernes modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado para adecuar el régimen de los funcionarios que podrán compatibilizar pensiones de jubilación o retiro con el ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de seguridad social. Bueno, ¿y qué pasa con la PAC? Pues los agricultores temen que la nueva PAC puede incentivar a especuladores, porque aunque el presupuesto anual se mantiene, el dinero que llegará ya no será el mismo, porque habrá que repartirse entre más perceptores y hectáreas agrícolas. Otro motivo de decepción, pues la ausencia de medidas de gestión de mercados en el diseño. Serían necesarios mecanismos para frenar los abusos de la gran distribución, ya que la reforma parece estar diseñada para favorecer a las grandes corporaciones que recurren a las importaciones de terceros países. ¿Y va a bajar la luz? Parece ser que si se consolida la tendencia del mercado eléctrico, el recibo de la luz podría experimentar en abril la mayor bajada en varios años. ¿Y en depósitos bancarios qué novedades tenemos? El Gobierno impone un tipo moderado a los depósitos bancarios para compensar a las comunidades que vieron anulado su impuesto autonómico. Bueno, los desahucios siguen siendo noticia. Efectivamente, el ministro de Economía ha asegurado que el Gobierno ya ha incluido 2 enmiendas en el proyecto de ley en trámite sobre la protección de los deudores hipotecarios, que están en sintonía con la sentencia que declaraba la ley hipotecaria española incompatible con la normativa europea de defensa del consumidor. Bueno, parece que va a haber novedades en cuanto a los registros, ¿no? Se prevé un traspaso de los registros civiles a los registros de la propiedad y, evidentemente, dicha pretensión gubernamental ha sido recibida con desacuerdo por parte de notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces. Y seguimos yéndonos al extranjero. Nos vamos. Durante el 2012 se ha cifrado en un 6,3% más los españoles que han trasladado su residencia al extranjero. Los países más demandados: Argentina, Brasil, Cuba, Francia y Estados Unidos. Parece ser que nos van a informar ya mismo a los mayores de 50 años lo que nos quedaría de retiro cuando llegue la edad. Pues sí, ante el desconocimiento generalizado, se prevé que a partir del próximo año y de forma anual todos los trabajadores mayores de 50 años van a recibir un informe de la Seguridad Social que incluirá una simulación de la pensión pública que les corresponderá en el momento en que alcancen la edad legal de retiro. ¿Tenemos alguna noticia para las familias numerosas con vivienda habitual en Ciudad Real? Pues sí, el próximo día 31 de marzo finaliza el plazo para la solicitud de la bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles y el plazo para la solicitud de la aplicación de la tarifa de uso doméstico en la tasa por suministro de agua potable y en la tasa por alcantarillado y depuración de aguas residuales. Para todos aquellos radioyentes interesados en dichas bonificaciones, desde la empresa Ficolsa quedamos a su disposición en la tramitación de las mismas. Bueno, pues ahora vamos con el apartado breve de Facebook, donde Rosa Alcázar recoge algunas de las preguntas de los oyentes. Bueno, pues esta semana nuestros oyentes se han interesado por las cuestiones económicas que les afectan y vamos, por el breve tiempo que nos queda, a solamente decir una pregunta. Dice, en cuanto a las reducciones para nuevos autónomos, ¿cómo quedarían las cuotas a ingresar? ¿Cuál sería el ahorro con respecto al sistema anterior? Bueno, pues bien, el sistema anterior teníamos para los menores de 30 años y mujeres, como hemos dicho, una cuota resultante de aplicar ese 30% de unos 179 euros. Pues bien, la nueva modificación hace que en esta escala tengamos 50 euros aproximadamente durante los 6 primeros meses, se verán incrementados en unos 127 euros aproximadamente durante los 6 siguientes y el resto del tiempo de bonificación serán unos 179 euros. ¿Qué ahorro supone esta nueva modificación con respecto a la anterior? Pues aproximadamente supone un ahorro de unos 1.080 euros en los 30 meses en los que las bonificaciones van a ser aplicables. Muy bien, pues recordamos que para la próxima semana podrán hacernos sus preguntas en la página www.facebook.com/ficolsasesores. Bueno, pues vamos ya con el último capítulo, el que dedicamos todas las semanas a invitar a un empresario. Y nos hemos ido hasta Almagro, donde precisamente ha sido noticia que los príncipes de Asturias estuvieron el pasado sábado visitando Almagro y, bueno, pues una visita sorpresa privada. Desde allí nos acompaña Celestino González Moreno. Muy buenos días. Buenos días. Un experimentado y veterano empresario que comenzó su andadura en este mundo de la empresa en el apartado de los electrodomésticos hace 48 años. ¿Cómo empezó? Pues empecé con un pequeño taller de bicicletas y reparación de pequeñas lavadoras, pequeñas estufas y claro, pues esa actividad me fue encauzando hacia la venta del aparato. Y así fui creciendo. Estuve 22 años junto al Corral de Comida de Almagro
y después ya nos trasladamos allí a la Plaza de San Blas, que es donde tenemos la central, frente al Hospital de San Juan, al teatro. Y bueno, posteriormente montamos una tienda en Bolaños, una sucursal, y así hemos ido. Bueno, han ido hasta ahí con el mundo de los electrodomésticos, pero la cosa no quedó ahí, porque había que ver por dónde iba el futuro, había que, como decía me decía Celestino, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta por si las cosas no van bien. Claro. Y pasó, sin dejarlo, teniendo los electrodomésticos, siguiendo ahí presente, con la restauración, con los hoteles. Empezó, pues nada menos que haciendo un hotel Retiro del Maestre, que es magnífico, y después vino el Hotel Maestrazgo de Calatrava. El Retiro del Maestre lo hizo en su integridad. Total. Eso era una casa que fue un palacete árabe en el siglo XVI, y ya la habíamos comprado nosotros hacía años. Pues eso, esperando una oportunidad para poder hacer el hotel, porque la idea del hotel ya estaba muchos años en mi mente. Era difícil, lógicamente, porque eso conllevaba tiempo. Almagro tiene unas leyes urbanísticas muy, muy concretas, no hay que pasárselas en ningún momento, llevó su tiempo, pero Almagro es una ciudad de turismo y por ahí había que ir, ¿no? Sí, claro, Almagro tiene que vivir del turismo, porque no tiene prácticamente otro canal de subsistencia. Y bueno, pues Almagro es un pueblo que lo visita muchísima gente. Me parece que es el segundo pueblo de Castilla-La Mancha. En turismo. En turismo. Y bueno, pues había que aprovechar eso. ¿Cómo? Pues metiéndose dentro de la Metiéndose dentro, pero de luego integrando a la familia en el mundo de la empresa. Sí, pues ese es otro tema. Pues por colocar a la familia, que los padres, pues eso nos vivimos por nuestros hijos, y por no juntarlos a todos dentro de los electrodomésticos, que hubiera habido que ampliar más esa actividad, pues bueno, se pensó en derivarla a la hostelería, y así estamos. También me ayudó mucho pues que mi hijo había estudiado turismo, mi hijo Celestino, y ya era un apoyo para poner en marcha ese proyecto. Bueno, después vino a hacerse con el Hotel Maestrazgo de Calatrava, que era un hotel que estaba, bueno, un poco quizá dejado, ¿no? Sí, y que lo remozó y lo puso al día. Lo hicimos prácticamente nuevo. Uh-huh. Lo tiramos todo, baños, dormitorios, las camas, los colchones, todo. Y hicimos todo. Bueno, ¿y cuántos trabajadores hay ahora mismo en todo el grupo de empresas que tiene Celestino en Almagro? 27. ¿Pagar la nómina a día de hoy a 27 trabajadores? Sí, eso ya hay que hacer esfuerzos a final de mes, y voy a lo que antes nos ha dicho Teresa, en cuanto a esas bonificaciones y toda esa serie de ventajas que tienen los nuevos emprendedores. No hay ninguna para los veteranos. No, claro, los que estamos ahí pues nos vemos negros para llegar a final de mes, y hay que hacer encaje de bolillo para poder preparar nóminas, hacienda, en fin. Pero el encaje de bolillos en Almagro se hace muy bien. Claro, sí. Es la ciudad de la blonda. Entonces los que estamos nos sentimos un poquito apartados por las administraciones públicas. Pues a ver si van tomando nota, porque los veteranos y los que siguen ahí durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo también merece que se les eche una mano, como no. ¿Eso de integrar a la familia en la empresa funciona? Sí, siempre que estén juntos pero no revueltos. Es una buena filosofía. Siempre estén juntos pero no revueltos. Bueno, ¿y cómo está el momento actual en el mundo del turismo? Porque Almagro sigue siendo un gran atractivo, pero el turismo también se ha resentido. Sí, el turismo se ha resentido. En Almagro también se han puesto en marcha muchísimas casas rurales, otras que no son casas rurales y tienen sus camas, su habitación. Hay mucha competencia. Claro, lo ponen en internet, pues la gente viene, hay mucha competencia y además desleal totalmente. Pero bueno, ahí están, tampoco vas a ir con una escopeta detrás de ellos, ¿no? En fin, que también tienen derecho a vivir. ¿Qué supone el Festival de Almagro para Almagro? El Festival de Almagro para Almagro nos soluciona el verano. Gran parte, ¿no? Nos soluciona el verano. Pero vamos, no es la panacea. Hay que vivir luego todo el año. Exacto, el festival es un mes. Exacto. Mucha gente que monta una casita rural pues piensa que es que de todos los años, o sea, todos los meses es el festival, y no es así.
No es así, luego hay que estar todo el año, pues con 3 habitaciones, con 2, algunos días cerrado el establecimiento. Pero la buena filosofía de Celestino es dejar esos hoteles solamente para dormir con desayuno y después, lógicamente, cerrar esas puertas cuando ya no hay que atender a esos clientes porque pueden comer en Almagro de una u otra manera. Sí, por supuesto, en ningún momento nosotros quisimos hacer daño a los restaurantes. Bueno, pues agradecemos a Celestino González Moreno que nos haya acompañado desde Almagro hasta aquí ha venido. Enhorabuena y a seguir luchando. Muchas gracias.